Dale nomás, pues si te toca a ti. Tú inicias ahora. De veras. Ya. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Amparo Tobar Arancibia y el día de hoy nos encontramos nuevamente para grabar otro capítulo en Estación Putaendo. Aquí me acompaña mi coanimador Darío Cuevas. Bueno, gusto en saludarles a todos, amigos y amigas. Un gran abrazo desde el Centro Cultural Profesor Bernardo Parra Leiva y la Corporación Cultural de Putaendo. Hoy nos acompaña a Julieta Vivar, de 40 años. Ella es de nacionalidad chilena, mexicana y española. Socióloga titulada de la Universidad Alberto Hurtado y avecindada en Putaendo, en el sector del Llano. Y dueña de este maravilloso lugar que es Tuercadeña. Te damos la palabra, Julieta, para que puedas compartir con todos quienes nos están mirando y nos acompañan. Adelante. Gracias. Salúdanos nomás, ahí están todos. Bueno, un gran orgullo de tener aquí los representantes del Centro Cultural Bernardo Parra. Y les voy a presentar el lugar. Aquí me van a hacer algunas preguntas y yo, con todo orgullo y emoción, trataré de hacerlo mejor. Muchas gracias, Julieta, por abrirnos este espacio igual. Sí, así que va a ser una entrevista diferente porque vamos a ir recorriendo varios lugares mientras vamos conversando con ella. Así que acompáñenos. Ya. Cuéntanos, Julieta, ¿dónde naciste? ¿Cómo es allá el lugar donde tú naciste? Yo nací en México, en la ciudad de Puebla, que es un estado muy grande, son más de 14 millones de habitantes. Soy hija de Ricardo Vivar y tengo dos hermanas más. Nosotras crecimos en México, en ese entonces Ricardo y Gertrudis, mi mamá, se avecindaron allá y estuvimos viviendo allá más de 20 años. ¿Y cómo es allá Puebla? Cuéntanos un poco para poder hacer un viaje a ese lugar. Bueno, lo que tú recuerdes, como imaginarnos cómo estar en Puebla. Puebla es una ciudad colonial, es patrimonio de la UNESCO, tiene su centro con las calles empedradas y muchas iglesias, casi una iglesia en cada cuadra y cada una distinta y cada cual más bella. Tiene una tradición culinaria también muy rica, los chiles en nogada es la comida típica de allá y los dulces de Santa Clara. Puebla es una ciudad que ha crecido mucho, entonces combina esta parte muy tradicional, colonial, con es un gran centro económico también de México. Así que es un equilibrio y hay de todo, digamos, una ciudad grande. Con respecto a eso mismo quería preguntarte a propósito de lo económico, ¿a qué se dedicaron en ese entonces, cuando ustedes vinieron, cuando iban recién llegando? Cuando mis papás llegaron a Puebla, ellos instalaron un centro de venta y distribución de refacciones textiles. En ese entonces Puebla, como algunas ciudades de acá de Chile también, tenía su foco fuertemente en el textil. Entonces ellos compraban en el exterior y llevaban a México los repuestos. Después hubo como una crisis de importación y empezaron a construir ellos mismos, mi papá principalmente y mi mamá enfocada en las ventas, construir ellos mismos las refacciones textiles que las fábricas necesitaban. ¡Wow! Es todo un proceso. Con razón vemos tanto metal aquí construido, transformado. Bueno, y quizá claro. Como la piedra angular, ¿verdad? Como de todo esto, por cierto. Sí, bueno, como ustedes saben y quizá la gente mayor que está viendo este video, el papá de mi papá, don Hernán, tenía un taller mecánico. Entonces mi papá creció con todo el tema de los fierros, digamos, en su sangre y lo fue desarrollando y puliendo a lo largo de los años. Oye, Julieta, y hablando de México y de todo lo que hay acá, ¿y qué recuerdos tú tienes de México? Ya sea costumbres, alguna fiesta, lo que a ti también te gustaba comer, quizás. Mi gran nostalgia es la comida mexicana. Yo cuando llegué acá a Chile hace 20 años no había nada, no había ni siquiera tortillas. Entonces cada mañana era un sufrimiento porque no tenía lo que teníamos allá.
Claro, había que comer pan, el manjar y el huevo así. Pero ahora es distinto. Ahora es distinto. Acá pues tenemos tortillas en todos los almacenes de acá de Putaendo. También hay chile jalapeño, ya se cultiva acá. Y también hay mayor tradición y más cercanía con la cultura mexicana. Así que hoy sobrevivo mejor a la nostalgia. Es que claro, la diversidad culinaria de México es realmente impresionante. Sí. ¿Ya? Y con respecto a Putaendo, ¿ah? Como empieza a aparecer esto de Putaendo, ¿cómo nace también este amor de los Vivar por Putaendo? ¿Cómo se relaciona con Putaendo? Porque parece que hay un arraigo muy grande. Sí, bueno, como te contaba, mi papá era de acá, toda la familia Vivar es de acá de Putaendo, tengo familia acá. Y cuando mi papá sale y conoce a mi mamá, se van a México y desde que yo tengo uso de razón siempre supe que en algún día, que en algún momento íbamos a volver a Chile. Qué loco, ¿no? Como nacer sabiendo que donde tú naciste no va a ser tu lugar, Claro. y que tienes que volver a un lugar que todavía no conoces. Efectivamente, ¿ya? Claro, entonces fue así que empezó esta idea de que en algún momento íbamos a llegar acá, y obviamente también con las ganas de mi mamá, de Gertrudis, de cambiar de lugar y de seguir el sueño de Ricardo, que era volver a donde él nació. Ya. Tú nos estabas contando recién en el otro espacio que siempre tuvieron ese anhelo de volver acá a Putaendo, pero para que la gente pueda entender un poco, ¿por qué tu papá se tiene que ir de acá y después, obviamente, de haber estado su tiempo afuera, qué circunstancias los trae después nuevamente acá a Putaendo? La verdad es que yo sé muy poco de las razones concretas que lo llevaron a él salir. Lo que sí yo sé que él salió en el año 73, en septiembre o en octubre, y de ahí no volvió más. Tengo entendido que él formaba parte de un partido político acá y también que tenía amigos que hacían política. Entonces fue por eso, tengo la impresión, que lo llevó a él a salir. Y volver, Putaendo, yo creo que Ricardo Vivar es de las personas que más ha promocionado Putaendo en el exterior. En Puebla, donde nosotras vivíamos, Putaendo era muy conocido. Entonces él no esperó, no esperó mucho, y después que sube Elwin, ahí nosotros venimos por primera vez. Y después, cada año o cada 2 años, empezamos a venir para acá. Ah, ya, o sea, después se hizo más fácil la venida para acá. Claro. ¿Tú viniste por primera vez como a los cuántos años? Yo llegué aquí a los 8 años, fue mi primer viaje, cumplí aquí 8 años. Eras bien pequeña. Sí. todavía. Claro. Y en ese viaje de vuelta, Julieta, ¿qué cosas te diste cuenta que te trajiste de México? O sea, aparte de las cosas que uno trae en la maleta, que son materiales, aquellas cosas más de índole cultural, técnica, que quedó arraigado en tu identidad de ese México que te cobijó. Bueno, cuando yo llegué acá por primera vez a los 8, que fue mi primer viaje como fuera de México, en este contraste con la gente del pueblo de Putaendo, me di cuenta de lo particular de la cultura mexicana y también de lo querido, de cuán querida es la cultura mexicana acá. Recuerdo que los niños, las niñas en esa época nos buscaban, nos iban a buscar a la casa de mi abuelita y nos miraban como éramos raras, digamos, éramos distintas. Y recuerdo esa sensación incómoda y bonita de sentirse especial. Eso podría decirte. Oye, Julieta, y bueno, ya pensando acá en tu viaje en Putaendo, ¿qué fue lo que te gustó más de Putaendo, lo que te enamoró, y quizá también las cosas que no te hayan llamado la atención de Putaendo? Básicamente, ¿cómo fue tu estadía aquí en Putaendo? Pues buena tu pregunta. Nosotros en México crecimos desarraigadas.
sin abuelos, sin tíos, sin primos con quienes festejar cumpleaños, las fiestas que son familiares, la Navidad, por ejemplo, o la Pascua, que es muy festejada aquí, no la tuvimos. Nuestro núcleo era muy chiquitito, éramos nosotros 5. Y venir aquí, de repente dar vuelta y estaba mi abuelita, estaban mis tías abuelas, estaban mis primos, me hizo sentir que podía haber un espacio más acogedor, más acogedor de lo que yo había siempre vivido. Y eso me atrajo acá, claro. Y también porque Putaendo en ese entonces y sigue siendo un pueblo pequeño y sencillo y en el que uno se puede sentir rápidamente cómodo. Sus calles son caminables, los niños pueden estar jugando en la plaza sin peligro. Y a medida que ha avanzado el tiempo también yo me voy haciendo de amistades y nos vamos conociendo. Y eso también me hace sentir muy cómoda aquí. Bonito, porque al fin y al cabo siempre creciste desarraigada, pero aquí encontraste lo que siempre ha estado, en verdad. Como que debe haber sido muy grato llegar y darse cuenta, ¡oh, qué grande mi familia! Me imagino. Claro, así es como, ¡oh, tengo abuelita! Sí. Claro. Y además abuelita como las que uno sueña, que es que te preparan desayuno, te regalan avena, claro, la mesa del almuerzo la llenan de ensaladas. Con toda la parafernalia, ¿verdad? Sí. Qué rico, Julieta, y ¿sabes qué? Me aparece también otra cosa. Esto con respecto al territorio, con estas diferencias que aparecen en cuanto al territorio y en los lugares donde estuviste. Así que me aparece de inmediato la pregunta, ¿en qué otros lugares de Chile viviste? Supimos también que estuviste en Santiago. ¿Cómo fue tu experiencia en Santiago? Bueno, yo, para serle sincera, nunca soñé, ni imaginé, ni quise venirme a vivir a Putaendo. Yo estudié en Santiago y hice mi vida laboral allá, hice mi familia allá. Y las cosas de la vida hermosas, ¿no es cierto?, me trajeron para acá hace 2 años. Yo viví la mayor parte de mi tiempo en la Plaza Italia, y es ahí y ese lugar fue el que finalmente también me sacó. Claro, viví ahí el estallido social y viví los inicios de la pandemia, que fueron muy duros, con una sensación de estar muy encerrada, y una sensación como real también, porque había policía abajo y mucho control. Entonces, bueno, yo vengo de ahí, y también quiero decir que Santiago Centro es un lugar muy rico en lo cultural. Entonces, esa posibilidad de acceder a cartelera de cine, de teatro, a acciones culturales en la calle gratuitas, mucha riqueza en eso. También vengo con eso, vengo nutrida de eso. Bueno, acá nos encontramos en otro espacio de Tuerca Araña. Aquí está el muro de escalada, las telas, los trapecios. Y también queríamos preguntarte un poco más de tu vida personal, y nos gustaría que nos contara un poquito cómo tú te desarrollas profesionalmente, porque dijiste que estudiaste, pero ¿qué estudiaste y dónde estuviste trabajando? Yo estudié Sociología en la Universidad Alberto Hurtado, después hice un posgrado en Comunicación en la Universidad de Chile, y ahí mismo hice mi magíster en Estudios Latinoamericanos, que es Historia y Filosofía, todo con el tema de educación. Muy rápidamente empecé a dar clases y he trabajado de todo. He trabajado de encuestadora en las minas de cobre, en el Teniente, he trabajado en escuelas, en jardines infantiles, he hecho clases en las universidades, he trabajado con agrupaciones, por ejemplo, de migrantes, he estado en comunidades mapuche en el sur. La sociología me ha llevado por muchos lados, muchos rincones de Chile. O sea, estás totalmente enriquecida. Sí. Claro, con toda esa experiencia, me imagino yo. Sí, me siento muy afortunada, la verdad.
Oye, sí, lo que pasa es que la sociología parece que es bien diversa. No sé nada yo. Pero, exactamente. Oye, pero bueno, hay tantos lindos momentos, pero creo que hay algo que no puedo dejar de aludir y de preguntarte. Y es por la figura de tu padre. Algo nos contaba, digamos. Y por otra parte también por ese momento duro que es el fallecimiento. Entonces, cuéntanos un poco de tu papá y de ese momento, del fallecimiento de tu padre. Sí. Bueno, mi papá al llegar acá a Chile trae en 2 containers todo su taller mecánico de Puebla, todo. Y en otro también trae toda la casa nuestra. A tal punto que yo cuando descargamos el container estaban los manteles, adentro los cajones, los cubiertos, el basurero con la basura mexicana, cargó con todo. Él se trajo todo lo de México y lo vino a instalar acá. Montó la casa con las cosas nuestras de México, que ya te imaginarás tú qué fuerte después de ello. Llevaba en ese tiempo 5 o 6 años aquí, y sin los objetos de mi casa de infancia, y de repente abrir la puerta de la casa de Putaendo y todo estaba ahí, todo. Choqueante, choqueante. Y aquí, bueno, mi papá se instala acá con esto, con la idea de seguir haciendo lo que hacía allá. No lo de los textiles que te decía yo, porque el tema textil como aquí ya había sido, digamos, ya había tenido su tiempo, pero sí creando máquinas, arreglando máquinas, inventando cosas. Y empieza a trabajar aquí con su taller, tenía gente contratada acá y hacía servicios aquí hasta San Felipe, incluso Los Andes. En 2019 él sufre un ataque cardiovascular, no aguanta y fallece. Y es entonces cuando nosotras venimos para acá y nos vemos en la necesidad de hacernos cargo de este espacio y de las cosas que tenía. Eso, yo creo que es eso. Comprendo. Oye, Julieta, bueno, me imagino que haberse hecho cargo de todo este espacio implicó un gran desafío. Cuando nos contaba en nuestra pre-entrevista, un desafío el poder ordenar todo, ¿cierto? Pero frente a eso creo que empiezan como a aparecer otras ideas y que se relaciona directamente a cómo nace Tuerca Araña. ¿En qué momento se empiezan a dar cuenta que este es un espacio que permite reunir personas, que empiezan a llegar, se empiezan a interesar por lo que hay acá? Sí, ciertamente. Nosotras no llegamos aquí con la idea de crear un lugar. Este lugar empieza a ser, como tengo la impresión que la mayoría de los emprendimientos y cosas culturales empiezan a suceder. Nos vemos en la necesidad de empezar a vender las máquinas que él tenía acá para despejar y empezar a ordenar y saber qué es lo que se puede hacer con este galpón. Y en el camino empiezan a llegar trueques, regalos que tienen que ver con trapecios, el mismo muro de escalada que se obtuvo a través de un trueque por una máquina. Y la gente, los amigos de acá de Putaendo empiezan a llegar y empiezan a pedir clases, porque justamente mi hermana Catalina es profesora de acrobacia. Y tenemos algunos registros que si ustedes quieren les podemos compartir de este lugar lleno de máquinas y la gente haciendo acrobacia acá. Empezamos a gestar entonces la idea de poder hacer de este espacio un lugar cultural para el llano y para Putaendo. No, y es maravilloso. Es más, nosotros sabemos que tú, Julieta, estás muy involucrada en la vida, digamos, en los aspectos culturales de Putaendo. Y en virtud de eso yo quería preguntarte, ¿cómo ves el desarrollo patrimonial de Putaendo? ¿Qué apreciaciones y qué críticas te quedan? Yo tengo una apreciación muy positiva de Putaendo. Putaendo es un lugar muy rico en voluntades culturales. Muchas cosas suceden acá, nos conocemos todos y eso hace también que la información vaya circulando.
Mi apreciación es que le falta como una punta de lanza o quizá como un objetivo en común. Pero eso puede ser parte, digamos, del proceso que estamos viviendo, que es que ahora es cada quien, cada agrupación hace y nos apoyamos entre nosotros en lo que hacemos, y quizá después en el camino, después de que tengamos estas experiencias en conjunto, podamos visualizar acciones más a corto plazo o a largo plazo en el ámbito cultural de Putaendo. Maravilloso. Me quedo dando vuelta a eso, que me gustó mucho el concepto, no puedo dejar de no nombrarlo. Voluntades culturales. ¿Cómo es eso de las voluntades? O sea, es que yo miro al lado y los veo a ustedes levantando esto que les apasiona. Miro hacia otro lado y veo, no sé, los amigos de Francisco Castillo y la Valesca también con su voluntad levantando cosas en las escuelas. Veo, bueno, todo lo que hizo la red en el tema del teatro, también fueron muchas voluntades puestas en generar espacios, en promover cultura y así en otros territorios también. La estación Las Coimas también haciendo cosas. A eso me refiero, como que hay muchas pasiones, voluntades desarrollándose, generando, promoviendo cultura en sus puntos, y eso es rico, claro. Voluntad cultural. Ya, pues órale. Es que es cierto, en verdad, porque son personas que comparten un mismo interés, que van formando y van haciendo, vamos como haciendo, y van haciendo, y así es como también empiezan a establecerse sin ninguna ambición, sino como solo hacer, claro, como haciendo olas. Yo siento que estamos haciendo olas. Quizás nuestras olas todavía están chiquititas así, pero yo creo que, claro, a medida que avance el tiempo y que siga, eso que te digo yo, sigamos experimentando el trabajar juntos, podremos después incidir en la política local, por ejemplo, o en los medios de comunicación. Por supuesto. Eso anhelo. Oye, Julieta, bueno, en este viaje migrante que tú has llevado a cabo entre México y México y Chile, perdón, nosotros nos gustaría saber más o menos cuál es la apreciación que tú tienes de cómo se va construyendo la propia identidad en este viaje que uno va de un lado a otro, y también con tu propia experiencia. Sí, que es densa, ¿eh? Es densa, lo conversamos la otra vez. Sí. Por eso lo quisimos preguntar, ¿verdad? Pero más desde las sensaciones. Como de lo que tú sientes, ¿verdad? Claro. Yo estoy, en mi experiencia, la identidad no es algo estático. Se va armando y tiene que ver con el propio devenir de una y también de las personas con las que uno se va vinculando. Como yo les contaba hace un rato, cuando yo llegué aquí me di cuenta que yo era diferente. Yo, chica de 8 años, me di cuenta, la gente veía en mí cosas que para mí eran naturales, y esa mirada de las otras personas fue configurando en mí una identidad que después yo me llevo y pruebo en otros lugares, ¿no es cierto? Asimismo, en México, por ejemplo, yo no era mexicana porque no había nacido ahí. O sea, había nacido ahí, pero mis papás no eran de ahí, ni tampoco tenía familia ahí. Entonces, para mí, en algún momento fue complicado este tema de sentirme de un lugar o de otro. No te puedo mentir que extrañé mucho México durante muchos años, pero tuve la necesidad de que mi identidad fuese fluida o movible, porque si no uno no sobrevive, vive de la nostalgia, ¿no es cierto? De los recuerdos, claro. Y con recuerdos te puedes vincular con cierta gente, pero por ahí no puedes crecer. Claro. Entonces la actitud que he tenido yo, digamos, y que me ha servido es apertura y agradecimiento a la gente con la que me voy vinculando, y que me va cambiando, y aceptar esos cambios, sí. Hoy día no me siento mexicana, no me siento chilena tampoco, me siento muy de aquí del llano, porque aquí están mis amores, aquí están mis hijos, está este proyecto,
y me siento muy de acá de Putaendo, fíjate. Janina. Sí, Janina. Bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista y en este maravilloso recorrido y en este maravilloso viaje, obviamente nos falta tú. Cuéntanos, danos un saludo, ya, cuéntanos también de esto que está pasando aquí en Tuercaraña y cuéntanos lo que quieras. Bueno, Tuercaraña, Central Creativa de Putaendo, nace hace 2 años, en pandemia, en plena pandemia. Nosotras vimos la necesidad de talleres de circo y así fue como comenzamos, generando una planilla de talleres de más de 4 o 5 talleres a la semana y venía gente todos los días. Fue un espacio muy hermoso que las familias de Putaendo y de San Felipe agradecieron mucho, porque en ese entonces, no sé si ustedes recuerdan, las escuelas estaban cerradas, Claro. los espacios públicos estaban cerrados, los parques, por ejemplo, y también las opciones, las oportunidades culturales. Fue todo un año muy nutrido, hermoso, que producto de que la pandemia retrocede, ¿cierto? Y las personas vuelven a otra normalidad, la oferta de talleres aquí en Tuercaraña tuvo que bajar. Y lo que hizo fue que Tuercaraña fuese a las escuelas. Entonces ahora nosotros con nuestras profesoras vamos a sus escuelas a hacer talleres de acrobacia, de cerámica, de circo, de muralismo. Y también aquí en el espacio se están generando eventos culturales. Muchas gracias, Julieta. No se lo pierdan. Ya, y no se olviden de seguir a la Corporación Cultural también en sus redes sociales, que es ccp.putaendocultural y en YouTube como Corporación Cultural de Putaendo. Tanto en Facebook como en Instagram nos encuentran como ccp.putaendocultural. Muchas gracias.